Saludo con gusto a Pablo Gómez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Gracias a ustedes por la entrevista. Anoche, más o menos a esta hora, dimos a conocer tu designación en la Unidad de Inteligencia Financiera, acompañada de una fotografía con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Te pregunto, ¿cómo te enteraste? ¿A qué hora te enteraste del nombramiento? Porque tuve una conversación con el secretario de Gobernación, quien me comunicó la propuesta que hacía el presidente. El presidente estaba de viaje, no me podía entrevistar con él, ¿no? Entonces el secretario de Gobernación había recibido esa encomienda del presidente de la República. En el comunicado se anunció que tomarías posesión de manera inmediata ayer mismo. ¿Hoy ya despachaste en la Unidad de Inteligencia Financiera? Sí, hoy fui a la oficina a ver los asuntos pues, la entrega, recepción, todo eso, ¿no? Mañana estaré ahí temprano. Están haciendo ahí los ajustes de la entrega. Pero ya estuve ahí. ¿Has hablado con Santiago Nieto? ¿Planeas hablar con él para la entrega-recepción? ¿Será personal? Ya ocurrió eso, sí, claro. Ya eso ya está cubierto el día de hoy. Pablo Gómez, todos conocemos tu intensa vida partidista y parlamentaria. Has sido varias veces diputado, has sido senador, pero ¿cómo te ves en la administración pública federal y en un cargo como este de gran relevancia al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, la lucha de tantos años por tratar de hacer un gobierno que pudiera romper la tradición y el fenómeno sociopolítico y económico que es el Estado corrupto mexicano, que durante muchas décadas, en lugar de disminuir su intensidad como instrumento de gobernanza, porque esa es la corrupción convertida en Estado, ¿no? Durante todos esos años, bueno, pues nos fuimos preparando a través de la denuncia, a través del análisis, del estudio del fenómeno. Yo tengo un libro en Grijalbo que se llama Los gastos secretos del presidente. Hice muchas iniciativas en este tema, algunas exitosas como la reforma del 127 para regular los sueldos de los servidores públicos, algunas otras más relacionadas con temas vinculados pues a la lucha que siempre hemos dado en contra del Estado corrupto. Un gran flagelo, un gran problema nacional, no duró mucho. Ahora, no se ha acabado. Si estamos en los inicios de una lucha que tiene que ir a fondo. Si ya somos fuerza gobernante, pues no nos neguemos a continuar, ¿no? Sería una cobardía, o no sé, pero algo no muy correcto. En el comunicado de anoche se destacaba tu carácter de luchador social desde el movimiento estudiantil de 1968. Menciono esto porque no es común que un luchador social llegue a una posición como esta en la que te ha designado el presidente. ¿Cómo esperas que sea tu gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera? Yo creo que la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue creada ya hace varios años, en el sexenio de Fox, no fue utilizada para combatir el Estado corrupto. No quiero decir que no haya hecho nada, sino que no fue un instrumento básico, esencial, para confrontarse con el fenómeno, ¿no?, político y económico que es el Estado corrupto. Se usó para varias cosas, pero algunas no muy correctamente, ¿no?
A partir de este gobierno, una de las banderas pues, principales es la lucha contra la corrupción. Entonces esa unidad es utilizada por el gobierno, por el nuevo gobierno, como un instrumento. Y por eso es que ha tenido tanta relevancia, porque además tiene muchas funciones importantes y porque además pues es indispensable para dar la pelea, en los dos sentidos, en la lucha en contra del blanqueo de capitales, el blanqueo de activos que hace la delincuencia organizada y en la lucha contra la corrupción oficial. Son dos grandes segmentos. La unidad de inteligencia financiera no es el único instrumento que tiene el Estado mexicano para luchar contra estos elementos. Está todo el aparato de seguridad pública, están también cosas como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, desde luego la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, etc. Sin embargo, sí tiene importancia, mucha, porque es justamente en el aspecto de los movimientos de recursos líquidos, en donde pues, se concentra la función de la unidad de inteligencia financiera, además de que forma parte, por convenio internacional, de una estructura internacional de lucha contra este blanqueo de activos, ¿no? Y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pablo Gómez, hay quienes dicen que se trata de un área más técnica que política y señalan que tu experiencia es eminentemente política, pero ¿cómo la ves tú y cómo te sientes tú frente a esta tarea? Pues nunca lo ha sido. Digo, es un órgano técnico, evidentemente. Es un órgano que tiene, digamos, una serie de funciones que requieren de una técnica para llevarse a cabo. Pero su propósito es político, eminentemente político. La lucha contra la delincuencia organizada pues es una lucha en el plano de la función pública general, ¿no? No de de los técnicos, ¿no? Es como sacar petróleo, ¿no? Es otra cosa esto. Y también, con mucho mayor relieve, la lucha contra el Estado corrupto es una tarea política. Que además tenemos un dictado popular. En dos subsecuentes ocasiones, el pueblo en las urnas nos ha demandado acabar con eso. Bueno, si lo hemos estado planteando desde hace 50 años, ¿cómo es que ahora que llegamos al poder, pues entonces ya, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar pasar todo como antes se dejaba pasar? No, no se puede, ¿no? Ahora, si considera Andrés Manuel López Obrador que hay la suficiente confianza, que la hay sin duda, y la esperanza de parte de él de que yo pueda continuar con un esfuerzo que naturalmente que él ha encabezado, ¿eh? Él ha encabezado este esfuerzo. Además, si no lo hubiera encabezado él, no hubiera habido los éxitos que ha habido, ni tampoco la perspectiva de continuar, porque como yo digo, no hemos todavía llegado a profundidades en relación con el sistema de corrupción como método político. Tenemos que escarbar muchísimo. Bueno, yo lo he estado planteando en los últimos 3 años, ¿no? Y además, todos estamos de acuerdo en eso, no hay entre nosotros una discusión. La cuestión es cómo, ¿no? En este tipo de órganos, como la Unidad de Inteligencia Financiera, siempre existe la suspicacia de que puedan ser usados contra los adversarios. ¿Qué respondes a esas suspicacias? Bueno, pueden ser usados siempre que sea necesario, sean adversarios o sean amigos, porque eso es irrelevante para este trabajo. No hay que preguntar quién es y compadre
de quién resultó ser, ¿no? Tampoco de quién es enemigo. Bueno, nosotros para empezar enemigos no tenemos. Tenemos adversarios que luchan contra nosotros. Nosotros hemos luchado contra la política de ellos. Pero estas cosas no tienen que ver con si son amigos o no lo son. Es irrelevante. Yo fui presidente de la sección instructora de la Cámara. No tomamos en cuenta esas cosas. Lo que es, punto. Sí, por cierto, la unidad de inteligencia financiera nos ayudó mucho en las tareas que tenemos que cumplir. Siempre muy destacadamente, digamos, porque es parte de su deber. Verás al presidente a su regreso a México. Bueno, ya de hecho está de regreso en México para hablar de los temas a seguir en la unidad de inteligencia financiera. ¿Hay prevista alguna fecha en la agenda? Pues ya cuando él regrese, seguramente, cuando él lo considere, cuando tenga el momento, pues hablaremos. Pablo Gómez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, agradezco tu tiempo para esta conversación. Gracias. Saludo afectuoso. Muchas gracias. Enseguida, la Basílica